Bienvenidos a mi canal. Espero que estén bien, súper bien. Hoy me gustaría compartir con ustedes un video muy especial para mí, donde les voy a hablar sobre mis inicios en el mundo de los videojuegos. Creo que muchos uruguayos y latinos de América del Sur también se van a sentir identificados por los temas que voy a tocar. Voy a hablar también de cómo impactó en la sociedad la llegada de las primeras consolas, del CSE y del Family Game, y de su evolución en la época de los años 90. Mi experiencia con los videojuegos empezó a finales de los años 80. Más específicamente en el año 1988, a la edad de 8 años. Mis padres me regalaron un Super Game VG3000 y a partir de este momento mi relación con los videojuegos fue inevitable. Pero retomando con el tema, quiero explicar que CSE es la abreviación de Comercio de Componentes Electrónicos y es una empresa brasileña fundada en el año 1964 y que manufactura productos electrónicos. Lo más curioso es que en los años 80 esta compañía empezó a producir sin licencia consolas y cartuchos de la popular y famosa consola Atari 2600, que es una empresa que se ubica en Estados Unidos. Lo que hacía CSE era modificar la consola, crear una suya propia con sus propios diseños de carcasa y cartuchos, y la denominó Super Game, que es básicamente un clon o copia pirata del Atari. Actualmente CSE ya no trabaja en la industria de los videojuegos, pero todavía sigue haciendo productos electrónicos. Un dato muy importante que quiero destacar es que CSE fue la primera empresa en introducir su consola al mercado uruguayo, siendo muy bien recibida por la población, y esto logró abrir las puertas al mundo de los videojuegos en mi país. Con respecto a los juegos, bueno, puedo decir que son repetitivos, no tienen final. Una vez terminado el nivel, el juego vuelve a empezar nuevamente y cada vez con una dificultad más elevada hasta un punto donde, bueno, se hace insostenible. Y esto causaba que las palabrotas e insultos afloraran de mi boca con mucha facilidad. Y bueno, y ponían muy enojada a mi madre, que cada tanto me estaba rezongando, ¿no? Diciéndome, cállate Fabián, no digas palabrotas. Bueno, no importa. Lo que tuvo que aguantar mi vieja fue realmente grosso, ¿no? Yo realmente la felicito por criarme. Era como para haberle dado un premio a mi vieja, ¿eh? Bueno, por cierto, le mando saludos y a ella le digo que la quiero mucho, ¿tá? Bueno, con respecto a los juegos, el apartado gráfico es más o menos lo que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Se necesita mucha imaginación para darse cuenta que esos par de rectángulos que ustedes ven ahí son tanques o autos o enemigos, ¿no? Pero sin duda alguna el punto fuerte de esta consola es la participación de un segundo jugador. O sea, lo más parecido al modo multijugador de hoy en día. Para todos aquellos que pertenecen a la generación post-millennial, que son los que nacieron después del 2000, tienen que saber que en la época de los 80 no existía el cable, no existía Netflix, no había internet, ni celulares o app de juegos móviles. En lugar de eso teníamos canicas, trompos, jugábamos al manchado, usábamos la bicicleta, la pelota. Y bueno, y pasar de esto a los videojuegos para mí fue como el próximo paso en la evolución de la cadena del hombre, ¿no? En la cadena evolutiva del hombre. Metafóricamente hablando, por supuesto. Bueno, pero lo más importante es que a continuación les quiero mostrar un spot publicitario emitido por CSE en Uruguay, ¿no? Voy para ahí. Chao. Tan
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo Para pequeños o grandes problemas, CC tiene el mayor respaldo de servicio y una rápida respuesta. En equipos de audio, televisores o videograbadores, quédese con CC. Con toda confianza. sabor a mí. Ya entrando el año 1990, estaban asentadas las bases de los videojuegos en Uruguay. Ya todo el mundo lo conocía, sabía lo que era. Empezaron a aparecer los primeros puestos de venta callejeros, de venta y alquiler de cartuchos de CCE, locales comerciales, marketing publicitario en la televisión y en la radio también. O sea que ya era un tema muy conocido, el tema de los videojuegos, ¿no? Todos pensábamos que era una moda pasajera, que realmente no iba a pasar a mucho más, que iba a terminar con el CCE, pero qué equivocado que estaba, ¿no? O sea, la cosa iba a ir mejorando. Bueno, ya para esa altura, ya todos estábamos prontos para recibir a la nueva generación de consolas. Pero antes de entrar de lleno en este nuevo tema, me gustaría mostrarles cómo se respiraba el ambiente montevideano por aquel año. Como un cielo pixelado en pantalla de 8 bits, con el gorro y el bigote aferrado a mi joystick, asomando por el tubo, saliendo del mundo 2 a la cancha Mario Luigi, a los héroes de la infancia. Hoy les canta Jaime Bros. Vamos, vamos arriba Super Mario, vamos, de enterito y a saltar, vamos, que si agarras la estrella, a los bichos sos inmune, y la marcha acelerás, vamos, vamos arriba Super Mario. Vamos, hongo y salto ganador. Vamos, lo juega el suegro y mi jefe. Los de afuera son de Atari. Que comience la función. Cuando juega Mario somos 3 millones. Corren los segundos, te espera el dragón. Viene Luigi, jugamos 2, se reúne la familia Bros. Suena en la tele aquella canción. Vamos, Fontaneros campeones de América y del mundo. Vamos, la consola gris, papá. Vamos, yo tuve el NES del 90, Nintendo Entertainment System. El cartucho hay que soplar. Vamos, 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 vamos. Vamos arriba Super Mario. Vamos. La bandera hay que bajar. Vamos. Que me venís con PlayStation, con el Wii, con el Xbox. El Mario que no ni no. Tuya Luigi. A principios del 90 el ambiente en la ciudad había cambiado mucho. Las calles no eran seguras como en los 80.
Los padres ya no dejaban salir tanto a sus hijos por miedo que les pasara algo. Había muchos robos de bicicleta. A mí me robaron la bicicleta, a mi padre también. Mi madre ya no miraba con buenos ojos que estuviera toda la tarde afuera jugando con mis amigos del barrio. Mis notas en el colegio empezaron a bajar, así que, bueno, se tomó la decisión de no dejarme salir. El único problema era que tenía un Family Game en mi cuarto. Y es la peor distracción que un niño pueda tener, y más teniendo que estudiar, ¿no? Para que se hagan una idea, tener una consola en los 90 era el equivalente a tener un celular en estos días. Con esto, por supuesto, vinieron las jornadas maratónicas de 8 horas o más, mutando con los videojuegos en mi cuarto. Y vinieron también los problemas con mi madre al ver que no estudiaba. Así de fuerte era la adicción. Uno de los motivos que me llevó a recabar información sobre el Family Game fue la curiosidad. La curiosidad de saber cómo una consola tan popular que marcó a toda una generación de niños consiguió el éxito frente a una empresa imponente como Nintendo. ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de Nintendo en Latinoamérica? Bueno, es una de las muchas preguntas que quiero contestar. Principalmente las causas que llevaron a Nintendo al fracaso en América Latina son 3. En mi opinión, ¿no? Primero, la forma en que se distribuyó la consola al mercado. Segundo, los videojuegos caros para el bolsillo del consumidor. Y 3, la causa más importante, los revendedores. El primer punto, videojuegos caros para el bolsillo del consumidor. Para nada es esto un secreto que la economía en los países latinoamericanos no es equiparable a la de los países europeos, Estados Unidos o Japón. El salario mínimo de los latinos no alcanza a la mitad del sueldo de los europeos o americanos, con lo que se dificulta su acceso a todo tipo de lujos y entretenimientos. En la época de los 90, los precios de las videoconsolas son más caras en Latinoamérica que en el resto del mundo, alcanzando un precio igual o superior a todo lo ganado en un mes por un trabajador. Increíble, ¿no? Segundo punto. ¿Cómo se distribuyen los videojuegos en este mercado? Fácil. Las empresas recurren a la importación. Y es la medida empleada por Nintendo para sacar adelante los videojuegos en el territorio latinoamericano. Una de las causas principales es que no había distribuidores oficiales de Nintendo en Latinoamérica. ¿Sí? Con lo que Nintendo recurre a la importación. Y este es otro punto negativo. El segundo punto negativo es que es bastante habitual que haya demoras de unos días al llegar el producto a algunos países latinos. Es algo común tratándose de importación. Y el tercer punto más importante dentro de este es que los productos importados reciben un impuesto agregado por el gobierno y se traslada al precio final del producto encareciéndolo. Y el último punto más importante, que es el tercero, son los revendedores. Es otro factor. ¿Qué son los revendedores? Son locales comerciales que se dedican a la compra y venta de productos extranjeros, traídos por importación. ¿Sí? Y son la causa más importante, en mi opinión, del encarecimiento del producto, pudiendo llegar a costar 2 o 3 veces más del valor original. A modo de ejemplo, la Nintendo Switch, cuando salió a la venta, tenía un valor inicial de $300. ¿Saben a cuánto terminó vendiéndose en Uruguay? $800. Es un claro ejemplo del encarecimiento del producto. ¿Sí? O sea, que a estos $800 se le agregaron los impuestos de importación, más la ganancia que quiere sacarle el revendedor. Yo no me acuerdo exactamente del precio de las consolas de la época del 90, pero recuerdo que con lo que gastaba en un Nintendo Entertainment System, me podía comprar 2 consolas de Family Game. Una diferencia abismal de precios. En conclusión, en Uruguay posiblemente
en muchas partes de Latinoamérica, las únicas Nintendo Entertainment System presentes fueron traídas por importación en su mayoría, que eran revendidas por tiendas locales a precios exorbitantes y con una población que no le daba el bolsillo para grandes gastos. Diferente historia en Norteamérica y Europa, que las conseguían a bajos costos y donde también el poder adquisitivo de la población es mucho más alto. Todo esto se pudo haber evitado si Nintendo hubiera puesto un poco más de dinero para contar con sucursales o distribuidores oficiales de la marca, logrando así bajar el precio de la consola. Pero se ve que Nintendo no tenía confianza en el mercado latino y decidió hacerlo por importación. La fiebre de los videojuegos. Los videojuegos era un tema con fuerte evolución y popularidad en el año 1989-1990. Debido a la aparición de máquinas recreativas, con éxitos como Street Fighter, The Simpsons, Mortal Kombat, OutRun, entre muchísimos otros. Pero también aparecieron las misteriosas Family Game, que por esa época nadie sabía bien el porqué del nombre ni de su procedencia. Solo se conocían como una máquina de jueguitos doméstica, que tenía cartuchos intercambiables, era muy barata en comparación con las consolas legales y que poseía un impresionante catálogo de juegos. Esto pegó muy fuerte en la sociedad uruguaya, la cual se encontró sumergida en el mundo de los videojuegos en muy poco tiempo. El origen. La consola Family Game es una copia ilegal o clon del Family Computer System de Nintendo Japón. El Family Game resultó ser uno de los tantos clones provenientes de China, más específicamente Taiwán, que copiaba no solo la carcasa del Famicom japonés, o del Family Computer System, abreviado, sino que también copiaba sus juegos, mientras se le realizaban también modificaciones gráficas para no infringir los derechos de autor, previendo que Nintendo tomara medidas legales en el asunto. Al pasar los años y mientras ganaba popularidad la consola, fue tomando múltiples nombres, formas y colores diversos, hasta la actualidad. El Family Game traía todo tipo de juegos piratas, como por ejemplo la Mortal Kombat 3, Street Fighter 2 y muchos más. A pesar de esta truchada, ya que la consola cuenta con solamente 8 bits de memoria, supo igualmente ganarse el corazón de muchos, porque nos pudo divertir con clásicos como el Super Mario Bros., el Contra, el Adventure Island, el Tetris, el Ice Climber, entre muchísimos otros. ¿Se acuerdan cuando invitábamos a nuestros amigos con la frase «Che, ¿sale un Mario?» Y cómo no olvidar los cartuchos de 100 juegos en uno. Impensable en aquella época, cuando estábamos acostumbrados a un juego, un cartucho. Pero era todo de mentiritas, porque esos cartuchos en realidad se trataban de juegos repetidos con diferentes niveles. Entonces rellenaban más o menos el menú. Pero lo más importante a destacar, a mi criterio, es que disponíamos de los juegos japoneses que en Estados Unidos nunca salieron a la venta. Y además podíamos jugar los cartuchos de NES americanos mediante un adaptador. En resumidas cuentas, tenemos lo mejor de los dos países en una única consola. Es fantástico. En conclusión, en ese momento nadie sabía bien exactamente qué era pirata y qué no. O sea, por lo que todos creíamos que las consolas se vendían así en el resto del mundo. Un pensamiento muy alejado de la realidad. Recordemos que en los 80 no existía internet ni celulares, por lo que la desinformación era muy grande con respecto a los temas de los videojuegos. Aquellos primeros jugadores que poseían la verdadera NES estadounidense eran familias adineradas, ¿no?
La NES era para los ricos, la Family era del pueblo. Así es como viví las cosas en Uruguay. En conclusión, Nintendo no tuvo ninguna posibilidad de lograr el mismo impacto en América Latina como en el resto del mundo, debido a que no le importó conquistar el mercado. Y los chinos, muy rápidos e inteligentes, se dieron cuenta de esto y aprovecharon la oportunidad. Ya cuando Nintendo arribó a América, era demasiado tarde. El mercado ya estaba absolutamente conquistado por los Family Games.